En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Al momento, dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy el Evangelio presenta el llamado de estos 4 apóstoles. Pedro, y el otro dice era Andrés. También se presenta a Santiago y a Juan, los 4 apóstoles que eran pescadores que se presentan aquí. Es importante mencionar la distinción, la diferencia entre los Santiagos. En los apóstoles hay 2 Santiagos, también hay 2 Judas. Pero hablando de los Santiagos, como lo presenta el Evangelio el día de hoy, hay uno que le llaman Santiago el Mayor y otro que le llaman Santiago el Menor, para hacer la distinción. Allá en mi rancho, donde yo nací, pues resulta que en una familia, 2 hermanos se llaman Martín. Martín el Grande y Martincillo. Esa es la diferencia, o eso es lo que hace diferencia. Martín el Grande, entonces Martincillo es para el más pequeño y Martín ya viene a ser el mayor, ¿no? Pero cuando nosotros nos referíamos, decíamos, ¿cuál Martín? Martín, el hijo del señor fulano. ¿Cuál Martín, el grande o el chico? No, pues el grande. Ah, ya. Entonces también en los apóstoles se da esto. Ahora, es importante ver quién es el Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es el hijo de Zebedeo, que es el que se presenta hoy en el Evangelio, pero también es conocido como Jacobo. Entonces, por eso en algunas Biblias van a encontrar Jacobo o, en este caso, Santiago. Hablando de Santiago el Menor, también Santiago se conoce como Jacobo. Santiago el Menor tiene la referencia de Santiago el Justo y la tradición remarca que es hijo de Alfeo. Santiago, hijo de Alfeo. Y este Santiago el Menor viene a ser pariente cercano de Jesús. Por eso se le llama hermano de Jesús. Y también tenemos presente que Santiago tiene a su mamá con el nombre de María. En este evangelio pues no vamos a hablar sobre los hermanos de Jesús que se describe en la Biblia,
que por cuestiones de cultura y de lenguaje no existen en esos tiempos lo que son estas palabras que actualmente utilizamos, el primo, el sobrino, sino que se utilizan la palabra hermano para hacer una referencia a un familiar cercano. Hablando de Judas Tadeo, también es el otro hermano de Jesús, pero tenemos presente que viene a ser como un primo, es el pariente cercano. Por eso también la leyenda narra que aquel rey que fue a visitar Judas, pues le entregó lo que fue esa medalla, esa medalla con el rostro de Jesucristo, porque Judas tenía un rostro muy parecido al de Jesucristo. Y este rey, aquel rey que se curó de la lepra, narra la leyenda, pues bueno, en gratitud regaló una medalla con el rostro de Jesús. En fin, hay que aclarar estas cuestiones, ¿verdad? Porque son interesantes y con esto queremos despertar inquietud en ustedes para que conozcan su religión y su doctrina católica. Y también, pues, no queriendo dar una clase, un estudio con este evangelio, sino más bien buscando hacer una reflexión, queremos también despertar esa inquietud por estudiar más sobre los hermanos de Jesús. Eso sí, búsquenlo dentro de lo que es la doctrina, la religión católica, porque si lo buscan por otros lados, pues bueno, los pueden confundir. Busquen los elementos, vean bases verdaderas respecto a los estudios teológicos que se hacen de la Escritura, y ya después de ahí tienen que dar ustedes una conclusión. Pero bueno, ahora sí, regresando a lo que es la reflexión. Jesucristo viene a presentarse ante estas personas que Él de algún modo ha visto, ha contemplado y pues ha considerado para llamarles a ser sus primeros discípulos. Viene con ellos, les invita y dice que ellos al momento dejan de hacer lo que estaban haciendo. Incluso en el caso de Pedro y Andrés estaban pescando y estaban echando la red al agua. Aquí en realidad no podemos distinguir bien, en este evangelio no podemos distinguir bien si era para pescar. Podría ser que estuvieran echando la red para limpiar la red, ya que cuando se lanza la red al agua, al mar, al lago, pues bueno, al caer la red a la profundidad, como tiene ciertas piezas de plomo que hace que sea pesada, la red puede enlodarse, llenarse de lodo, y después puede ser que aquí estuvieran lavando la red, pero no dice realmente si estaban lavando o estaban pescando. El chiste es que estaban haciendo algo. Y ya después encontramos en el caso de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, encontramos que ellos también estaban ahí haciendo algo, estaban reparando, arreglando las redes. Puede ser que en esta misma línea entendamos que a lo mejor sí estaban lavando la red, en el caso de Pedro y Simón, y en este caso Andrés. Simón y Andrés, porque los otros estaban reparándola y los otros a lo mejor la estaban limpiando. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero en el caso de Santiago y Juan, estaban con su papá arreglando las redes. Viene Jesucristo, les habla y dice, al momento dejaron de hacer, enseguida dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se fueron con Jesús. Jesucristo siempre nos llama. Aquí podemos lanzar una pregunta que sirva de reflexión. ¿Has descubierto los momentos en los que Dios te llama? Puede ser que Dios nos llame para participar de una vocación específica. En mi caso, yo recibo un llamado para una vocación específica, el sacerdocio, consagrarme a Dios para siempre. Pero puede ser que también recibamos esos llamados de Jesucristo para dejar de hacer lo que estamos haciendo
y seguirlo a Él. Pudiera ser que en ciertos momentos estamos haciendo algo que en realidad no nos trae provecho. Y viene un mensaje de parte de Dios, un mensaje de parte de Jesucristo para invitarnos a seguirle en ese momento. Quizá a lo mejor estamos haciendo algo que va a desgastar nuestra vida espiritual, que va a desgastar nuestra vocación, que solamente nos está haciendo perder el tiempo, que solamente nos está haciendo, hacer un daño a nuestro espíritu o también hacer un daño a los demás. Y viene ese llamado, esa corrección o ese signo que nos dice: deja de hacer eso que estás haciendo y sigue al Señor, sigue a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Pues bueno, lo vamos a seguir en la oración. Ponte mejor a rezar, mejor agarra la Biblia, mejor agarra un libro espiritual que te ayude para alimentarte espiritualmente. Vas viajando, ponte a rezar el rosario. A lo mejor estás escuchando música que en realidad, más que ayudarte, te perjudica porque te hace más agresivo, más machista, más violento. Bueno, ponte a escuchar música de Dios, que es la que te puede servir. Hay que estar siempre atentos al llamado de Dios y hay que distinguir el llamado de Dios para dejar realmente aquellas cosas que podemos estar haciendo, no necesariamente que sean malas. Puede ser algunas cosas que estemos haciendo, pero que el llamado de Jesucristo es más importante. Hay muchas personas que en la actualidad viven frustradas porque en realidad no le han hecho caso al llamado de Dios. Y no le han hecho caso al llamado de Dios, quizá a lo mejor participando de una vocación religiosa, de la vida consagrada, pero también pudiera ser que no le han hecho caso al llamado de Dios para dejar de hacer aquellas cosas que les están solamente perjudicando en su vida espiritual. Por eso es importante abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos, abrir nuestros sentidos para distinguir los momentos en los que Jesucristo nos dice: hey, sígueme, deja de hacer eso que estás haciendo, sígueme. Hay que seguir a Jesucristo. Y Jesucristo nos hace un llamado todo el tiempo nos está haciendo un llamado para seguirle. El día de hoy te está haciendo también a ti una exhortación, un llamado por medio de este audio. Compártelo con otro para que a lo mejor este mensaje pueda llegar a más personas. No cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestros oídos al llamado de Jesucristo. Jesucristo nos da la felicidad en este mundo y la felicidad eterna. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el infierno espera a aquellos que se cierran al llamado de Dios, a aquellos que no le hacen caso a Jesucristo. Se despide su servilleta, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Nos escuchamos en la próxima.